reconoce la Unión de Escritores y Artistas de Cuba al mexicano Alfonso Arau con la condición de miembro de honor de la organización. Participan 14 artistas de la plástica cubana en la edición 57 de la emblemática Bienal de Venecia en Italia. Y recuerdan este martes en todo el mundo al escritor mexicano Juan Rulfo en el centenario de su nacimiento. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del martes 16 de mayo de 2017. El destacado director, músico, cantante, actor y guionista de cine mexicano Alfonso Arau recibió este lunes en La Habana la condición de miembro de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Al acto, que se realizó en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC, asistió el héroe de la República de Cuba, Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el poeta Miguel Barnet, presidente de la UNIAC, y un nutrido grupo de destacadas personalidades de nuestra cultura, muchos de ellos compañeros de trabajo y creación de Alfonso Arau. Con una sencilla ceremonia en la que ofrecieron su arte varios de los presentes, se reconoció los aportes y la entrañable relación de ese versátil creador mexicano con la cultura cubana y sus protagonistas, especialmente en la etapa fundacional de nuestra revolución. Alfonso Arau llegó a Cuba junto a su revolución y quizás por el fervor del momento en esta isla también se dedicó a fundar. Fue así como junto a un grupo de jóvenes nació la importante y novedosa compañía El Teatro Musical de La Habana, colectivo que mantuvo un exitoso desarrollo hasta la década de los 90. La noche del Año Nuevo fuimos a celebrarlo con unos amigos, nos desvelamos, al día siguiente nos levantamos tarde y entonces yo como a las 11 o 12 abrí las ventanas y ya estaba ahí las tropas del Che Guevara. Resulta que Batista había huido en la noche anterior, el 31 de diciembre, y entonces el Che, que estaba en Santa Clara, entró con su tropa y tomó posesión de la ciudad. Ahí empezó la revolución y empezó mi contacto con la revolución. Pero Arau, luego de participar junto a las milicias cubanas llevando arte hasta las trincheras, se regresó a su México, donde alcanzó renombre su trabajo, aunque confiesa, siempre latió el recuerdo de Cuba. Terminó mi contrato de 6 meses y yo decidí quedarme. Me quedé 5 años. ¿Por qué? Los 5 porque me enamoré de la Revolución Cubana. Entonces, en esos 5 años, de 59 a 64, estuve aquí durante la Bahía de Cochinos, durante la crisis de octubre. Fueron los 5 años más interesantes para Cuba, para el mundo. Fueron los más importantes y interesantes de la Revolución Cubana y yo estuve aquí. Por muchas razones más, este lunes le fue conferida por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la condición de miembro de honor al director, músico, actor y guionista mexicano. Cintas como Pedro Páramo, El Águila Descalza y Anacleto Morones llevan su sello, pero sin dudas hoy se les reconoce por el gran éxito de su película Como Agua para Chocolate, una adaptación del libro homónimo de Laura Esquivel. Pues un gran honor porque la Unión de Escritores y Artistas aloja a los más grandes artistas intelectuales de Cuba, en todas las artes. Entonces para mí es un gran honor porque yo tengo en esos 5 años yo aprendí a querer a Cuba enormemente y como mi programa de televisión que duró 5 años, se pasaba todos los viernes a las 8 de la noche y tenía el máximo rating. La gente caminaba, me contaban que caminaban por La Habana y se oía el sonido en las calles porque todos los televisores estaban encendidos en la hora del programa. Entonces en eso pues yo tuve un gran acercamiento con el público cubano y creamos un amor mutuo, los cubanos para mí y yo para los cubanos. Un artista con más de una patria que nuevamente regresa a Cuba, esa donde dio sus primeros pasos y hoy se les reconocen. Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa.
La revista digital La Jiribilla informa sobre la celebración en la ciudad italiana de Venecia de la edición 57 de su emblemática Bienal, la cual constituye una de las más antiguas, importantes y prestigiosas de todo el mundo. Esta plataforma promocional representa desde 1895 una ventana abierta al arte contemporáneo. El lema de esta edición es Viva Arte Viva y participan 120 artistas de 86 naciones. Cuba está presente con una muestra de 14 artistas titulada Tiempo de Intuición, que está emplazada en un antiguo inmueble conocido como Palacio Loredán, sede desde 1838 del Instituto Veneciano de Ciencias, Letras y Artes. Por su parte, el periódico Juventud Rebelde da a conocer que la compañía infantil de teatro La Colmenita, que dirige Carlos Alberto Cremata, volverá a presentarse en el capitalino Teatro Karl Marx este sábado 20 y domingo 21 de mayo a las 5 de la tarde, con un nuevo espectáculo en el cual, como de costumbre, interpretarán con la gracia y la clase que los distingue canciones que pertenecen al tesoro musical de la humanidad. Así como se puede deducir del título de esas próximas funciones, Ricitos Valdés, Los Tres Ositos y la música cubana, los pequeños rendirán tributo a la novela de Cirilo Villaverde y de manera especial homenajearán a los más importantes compositores e intérpretes de la isla de todas las épocas. Y por último, el diario mexicano La Jornada recuerda al gran escritor Juan Rulfo justo en el día en que se celebra el centenario de su natalicio. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Mexicana de la Lengua, la Secretaría de Cultura y otras instituciones rinden homenaje por estos días al autor de Pedro Páramo y el libro de cuentos El Llano en Llamas, que reflejaron la realidad del México profundo. También hoy se presenta el libro Juan Rulfo, fotógrafo en esta capital, mientras que en Puebla, con el mismo título, se exhibe una muestra con un centenar de sus instantáneas que graficaron la situación de comunidades campesinas e indígenas. Juan Rulfo es sin dudas uno de los escritores mexicanos más universales, cuya obra dejó huella indeleble en la narrativa de este país latinoamericano. Doña Lubiges, ¿dónde está usted? Y con estas imágenes de la película Pedro Páramo, inspirada en el libro homónimo de Juan Rulfo, termina por hoy nuestra revista de prensa Indira. Nos vemos este miércoles. Muchísimas gracias, Diver. Aquí te estaré esperando como es habitual. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión para mensajes promocionales. Al regreso conversamos con la intérprete española Pilar Boyero, quien mañana ofrecerá un concierto en esta capital como parte del programa de presentaciones de la edición 21ª de la Feria Internacional Cubadisco 2017. Por favor, no abandone nuestra sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal. Abre la muralla, de la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente. Abre la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, al ruiseñor en la flor. Abre la muralla, miranda. Hasta el fin de semana continúan las jornadas del Festival Internacional Cubadisco 2017. Presentaciones, conciertos y espacios teóricos se distinguen dentro del amplio programa de la cita. Con una intérprete española invitada para la ocasión, conversa hoy en primera persona la periodista Magda Resic. En primera persona comparece hoy una artista, una mujer integral ella en su acercamiento al universo del arte, a los medios de comunicación, porque ha experimentado en la radio, en la televisión, pero especialmente es alguien bien conocida por ese traer de vuelta a la contemporaneidad la copla, como una sonoridad que nos distingue, como un modo de hacer la lírica, de componer, de versar,
que conocemos muy bien del lado de acá, allende los mares, como se decía en otros tiempos. Y ella viene de España. Se trata de Pilar Boyero, quien estará con nosotros mañana a las 6 de la tarde en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, en un concierto de seguro para cumplir sueños. Y de eso estaremos conversando hoy con ella. Bienvenida a nuestro noticiero cultural. Un placer estar aquí contigo. Usted ha dicho, y estuve revisando, que trabajar en Cuba, cantar en Cuba, es un sueño hecho realidad. Y ojalá sea un punto de partida. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que a España y a Cuba, musicalmente y culturalmente, evidentemente, nos unen unos vínculos muy, muy importantes. Y ahondando en la copla, conocí muchas coplas de ida y vuelta. En el mundo del flamenco se habla mucho de aquellos cantes que llegaron y aquellos que volvieron, regresaron y siguen fluyendo, y hace muy poquito además tenían y contaban con la presencia de uno de los grandes, que es Miguel Poveda. Pero en el caso de la copla también existen muchas de las poesías del maestro Rafael de León, de la generación del 27, están basadas en ese intercambio emocional que existió y existe entre la isla y España. Un gran amigo de Cuba, Federico García Lorca, también le rendía culto a la copla, al Berti. Pero usted trae esa copla que ha viajado en el tiempo, pero que sigue viva. Y yo quisiera conocer, en su opinión, por qué la copla permanece, pervive, aun cuando estamos en medio de otro tipo de sonoridades contemporáneas. Bueno, yo creo que la copla, que es esto que se llama ahora canción de raíz, pertenece, pues como el fado en Portugal, la salsa en Cuba o el tango en Argentina, forman parte de la memoria sentimental que decía Carlos Cano, y son canciones del pueblo que obviamente jamás van a desaparecer. Lo que sí yo creo que es fundamental tratar de contemporizarlas y actualizarlas, ¿no? No es lo mismo una canción que ya en su día hiciera Lola Flores, porque evidentemente hacerla de la misma forma sería primero imposible y después una estupidez, pero sí tratar de fusionar, de buscar otras fórmulas de supervivencia. Entre las fórmulas de supervivencia, a usted le ha venido muy bien también con esa simbiosis entre lo sinfónico y la copla tradicional. Mañana veremos algo de ese homenaje sentido que usted ha realizado a Juan Solano, el maestro de la copla, el padre de la copla, en el Teatro Nacional. ¿Qué veremos? Pues un repertorio que popularizaron grandes artistas como Lola Flores, Rocío Jurado, Marifé de Triana, Concha Piquer, Sara Montiel, todas ellas muy conocidas aquí. Un repertorio que forma parte de la edad de plata de la copla, que compuso magistralmente el maestro Solano, y en este caso pues acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, que yo creo que no hace falta poner nada ni por delante, ni por encima, ni por detrás. Es una orquesta que es de las mejores del mundo. Es un lujo, a mí me parece todavía imposible poder estar acompañada por músicos de ese calibre, por el director Enrique Pérez Mesa, que es extraordinario, algo que ya hice el día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida con la Orquesta Sinfónica de Extremadura, y que yo tenía muchísimas ganas de recuperar, porque la copla en un principio se compone para formato sinfónico. Evidentemente es muy difícil hacerlo hoy en día porque encarece, y esto ha sido un sueño. Bueno, un sueño hecho realidad en Cuba. Las dos cosas, estar en Cuba, cantarle a los cubanos y también trabajar en este formato tan singular sinfónico. Mañana a las 6 estaremos muy pendientes de esta actuación especial de Pilar Boyero en el Teatro Nacional de Cuba. Una oferta de lujo de la cual usted tuvo noticias aquí en el Noticiero Cultural. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Y la reconocida intérprete cubana Tomasita Kiala promueve un espacio de presentaciones a favor de la música tradicional campesina en la ciudad de Matanzas. Desde el Atenas de Cuba recibimos el reporte. La Unión Nacional de Escritores y Artistas en Matanzas, vinculada al hacer de los poetas e intérpretes de la música tradicional campesina, abre sus puertas a la improvisadora Tomasita Kiala de manera tal que ésta retome el espíritu de sus peñas habituales con el público yumurino. La cantora, muy presente para la cultura matancera, advierte que en este caso no se trata de la controversia tradicional. A ella le interesa un diálogo divertido con los asistentes, en donde más que nada se juegue con las mentiras poéticas y rimadas y los pies forzados.
En sentido general, sus invitados, apunta, terminan desdoblándose y muestran, además del improvisador o cantor, sus otras maneras no visualizadas. Acuérdate que se dedica nada más que a la décima. Y eso yo quiero que los poetas sean capaces, el invitado que venga, de mostrar las distintas facetas que tenga y de paso muestro yo también las mías. La peña, conocida como Tomasita Canta, para desmentir el rumor de que la Quiala ya no ejercía su voz, en esta oportunidad celebró los 70 años del poeta Julito Martínez, de ellos 46 dedicados a la música tradicional campesina. Para el mes de junio se anota la presencia de Emiliano Sardiñas en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas en Matanzas, donde se invita de antemano a disfrutar de este espacio homenaje a esas raíces, parte de lo cubano. Jenny Hernández, Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la producción del disco en Cuba, sus retos y perspectivas. El periodista Pedro de la Hoz ofrece hoy sus criterios al respecto. Si el disco cubano es una realidad, no puede decirse lo mismo de la industria fonográfica y mucho menos de la existencia de un mercado para la circulación de esas producciones. El disco no es un lujo, sino una necesidad. La grabación de la música es la única garantía de que la creación sonora, en su más completa realización, trascienda. Cierto que las partituras representan una primera instancia de plasmación del pensamiento del creador, pero es mediante la grabación de esas partituras que un hecho artístico que transcurre en un plazo temporal determinado queda fijado para la posteridad, como ocurre cuando un pintor lleva una imagen al lienzo o un escritor su novela al papel. Por no hablar de cómo muchas expresiones musicales se improvisan y por tanto escapan de los límites del pentagrama y solo pasan de ser sucesos irrepetibles a logros permanentes gracias a la grabación, bien sea en un estudio o una presentación pública. Lo que digo está lejos de ser una disquisición teórica. Si sabemos cómo sonaban los Matamoros y Sindo, Arcaño y Arsenio, o cómo cantaban el Beni, Rita y Bola, es porque existe el disco. Cuando me refiero al disco asumo sus diversos soportes, desde la placa de vinilo hasta las actuales plataformas vinculadas a la era digital, incluyendo el registro audiovisual. En medio de carencias materiales y financieras, las casas discográficas cubanas no dejan de grabar y no dejarán de hacerlo, aun cuando la demanda supera la capacidad, por lo que se impone un mayor y más riguroso trabajo en el área que atiende la relación entre artistas y repertorios. Cada nuevo fonograma constituye un documento único, un testimonio histórico. Esos contenidos, los de ayer, los de ahora mismo, los de mañana, se nos revelan como piezas de una trama patrimonial para nada intangible. Pero si no se escucha el disco, si no llega a los auditorios, si no circula, poco se habrá hecho. Se me dirá que las grabaciones se transmiten en programas de radio, que los conciertos audiovisuales y videoclips nutren la programación televisiva, que unas y otros se hallan muchas veces disponibles en canales digitales de acceso libre, y hasta es posible que alguien enumere unas cuantas vías más de circulación social de las producciones fonográficas. No olvidemos, sin embargo, que la audición o visualización de un fonograma es un acto de libre elección, ni que el fonograma y la tecnología para su reproducción forman una unidad indivisible. Sin los medios de reproducción disponibles y accesibles a escala doméstica, la música pierde valor, como tampoco sin el disco que soporta la grabación. Fabricamos muy limitadas cantidades de discos para un mercado también limitado y donde las reproductoras en el mercado tienen el tratamiento de los artículos suntuarios. Por si fuera poco, convivimos con la perniciosa e irrefrenable práctica de la piratería que entre nosotros ya es endémica, asunto al que debemos prestar atención. Pienso que ha llegado el momento en que una política pública abra la senda para la potenciación integral de la fonografía nacional. Contamos con estructuras generadoras y proveedoras de valiosísimos contenidos. Contamos con un patrimonio de primera magnitud y un talento artístico que muchos quisieran tener. Lo que se necesita es integrar esfuerzos, concebir estrategias y dar vida a un programa que ponga el disco cubano
a la altura de lo que representa. Muchísimas gracias, Indira. A ti, Pedro, por ofrecernos tus declaraciones sobre el tema de la semana en Contrapunteo, la producción de discos en Cuba. Te espero en próximas emisiones. Mañana el periodista Yuris Nórido compartirá algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado. Todavía está tiempo de participar si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba, donde también compartimos otros contenidos. Y ahora es tiempo de nuestra cartelera cultural. La periodista Nayara Minoyo nos propone algunas opciones para los próximos días. Comenzamos con audiovisuales. El capitalino Cine La Rampa continúa exhibiendo hasta el día 21 obras del reconocido director francés Jean-Pierre Melville, a propósito del centenario de su nacimiento. La proyección de sus largometrajes en esta y otras salas del país forman parte del 20º Festival de Cine Francés en Cuba, inaugurado el 27 de abril. Entre los títulos propuestos se encuentran El Ejército Invisible, El Círculo Rojo y El Samurái. Continuamos con música. Mañana será inaugurada en la filial de la Asociación Hermanos Saiz de la ciudad de Camagüey la 14ª edición del Festival de Rock Sonidos de la ciudad. La cita contará con la participación de artistas de Colombia, Australia y Cuba, entre ellos las bandas Hell Green, Alfacet, Limaya, Jeffrey Dahmer, Alligator y Antagon. La primera actividad del festival será la presentación del libro Yerba Mala, la historia del rock en Cuba, escrito por Humberto Manduley. Continuamos invitándolos a las celebraciones por el Día Internacional de los Museos, el próximo jueves 18 en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Usted podrá disfrutar de la exposición Gabinete, Piranesi, Papel, la muestra Postmuseo y Comunidad, y en el patio central del edificio del inicio del programa de conmemoración por el aniversario 45 de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova Cubana, promovido por la Feria Internacional Cubadisco 2017. Y terminamos con música. Este miércoles a las 6 de la tarde la Casa del Alba acogerá el concierto de Adrián Berazaín y Mauricio Figueirán. La presentación forma parte de las festividades por la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad. Nayara Menoyo, cartelera cultural. Vamos a hacer una segunda pausa para mensajes promocionales y al regreso le pondremos al tanto de las jornadas de la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá, que hasta el próximo 20 de mayo continúa sus propuestas en Pavexpo. Ya regresamos. La 13ª edición de la Feria Nacional Arte para Mamá continúa hasta el sábado 20 de mayo en Pavexpo con unos 250 stands individuales y 17 institucionales en los que se muestra lo mejor de la artesanía cubana. Esta cita deviene atractiva propuesta cultural que permite apreciar y adquirir artículos utilitarios de alto valor artístico. Del mismo modo, constituye un punto de encuentro con los creadores, a la vez que propicia conocer técnicas, estilos y tendencias que marcan el trabajo artesanal en el país. Precisamente para conocer de algunos proyectos que se insertan en esos espacios, recibimos el reporte desde Villa Clara. Productos distintivos y de calidad, unidos al uso utilitario de los mismos, representan la obra de los artesanos artistas de Villa Clara que integran el stand de la provincia en la Feria Arte para Mamá. De manera general, todos tienen aceptación, pero el aluminio
ha sido una explosión. En sentido general, el stand de Villa Clara en esta feria expresa líneas de decoración tanto para interiores como exteriores. Muebles, por ejemplo, de aluminio de los artesanos de Placetas, luminarias, sonajeros, cojines, entre otras expresiones donde sobresale un sello, una idea concebida con arte y el ánimo de calar en los hogares, pues los productos gustan y son adquiridos por el público. Me refiero a la línea de lo que es la decoración y el mobiliario de lo que es terrazas, balcones, salas de estar. Eso está aquí en Villa Clara y ellos lo buscan aquí. Las cerámicas, las misceláneas, los textiles y metales son manifestaciones un tanto agotadas en el stand de los artesanos de Villa Clara en Arte para Mamá. Aquí de forma individual y también con mucha aceptación entre los visitantes a la feria está el proyecto de coral, representado por Danielis Rodríguez y Jersey González. El stand estaba vacío porque hasta nosotras mismas nos hemos quedado abismadas. Ha sido ese primer y ese segundo día, eso fue como una explosión, todo el mundo en busca de la luminaria, de los bancos, de los juegos de terraza, de los columpios. Ha sido increíble. Esto ha sido lo nunca visto. El Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara continuará incentivando a los artesanos para que participen en eventos y ferias donde, unido a los parámetros de las ventas, marquen un camino que distinga siempre por el sentido artístico y la alta calidad. Desde Villa Clara, Dayana Llanes e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y como hemos destacado en emisiones anteriores, el cantautor cubano Raúl Paz y el investigador Ernesto Limia continúan su recorrido por las universidades cubanas. Al cierre de esta emisión nos acercamos a este encuentro en Las Tunas. Interesantes encuentros teóricos entre estudiantes y profesores del nivel superior con el cantante Raúl Paz y el ensayista Ernesto Limia tienen lugar por estos días en toda Cuba. Se trata de los diálogos itinerantes por el aniversario 95 de la Federación Estudiantil Universitaria. Oportunidad para presentar el libro de Ernesto, Cuba, fin de la historia. Fenómenos sociales y la preocupación juvenil en torno a ellos protagonizan los intercambios. En Las Tunas, el estudioso Limia enfatizó en cómo ha de presentarse la historia en estos tiempos. No basta con que ese libro lleve todo el amor posible, toda la pasión, lleve hasta el estudio. Yo le decía a Raúl ayer que yo he estudiado el drama, cómo desarrollar el drama en el cine, cómo desarrollar, yo he estudiado con toda intención. A veces hay amigos que me dicen, no, que hay cosas ahí que se ven como si estuviera viendo una película. Yo sé, con toda intención, está estudiado. Es tratando de hacer el mayor esfuerzo porque la persona que coge un libro sienta que está viviendo esa historia. El arte y el rigor académico se unen en el binomio Paz-Limia para propiciar la confrontación y el debate sobre cómo debemos ir hacia adelante, siempre sobre la base de nuestras raíces nacionales. En Las Tunas, Anibis Labarta, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del otorgamiento de la condición de miembro de honor de la UNIAC al artista mexicano Alfonso Arau. Le contamos sobre la presencia de un grupo de artistas de la plástica cubana en la Bienal de Venecia y recordamos al escritor mexicano Juan Rulfo en el centenario de su nacimiento. Mañana regresaremos con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras regiones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana. La Asociación Nacional